Hola a todos, el día de hoy voy a explicar la guía del taller de escritura CRA para quinto año básico. La primera parte de esta actividad es responder las preguntas para comenzar la planificación de tu cuento. La primera parte es el inicio. Deben responder a la pregunta ¿dónde ocurre la historia? El ambiente, ¿dónde se va a desarrollar su cuento? Luego viene la pregunta ¿quién es tu personaje principal o protagonista? Deben colocar aquí ¿quién va a ser su personaje principal? Si es un niño, un animal, un hada, un duende, etc. Aquí deben escribirlo. Y luego colocarle un nombre a su personaje. Deben ser creativos en esta parte. Después viene la descripción del personaje principal. Yo les coloqué aquí 3 espacios para que describan de forma física y de forma psicológica a su personaje principal. Recuerden que las características físicas son las de apariencia, cómo es mi personaje por fuera, si es alto, si es bajo, si es rubio, si es moreno, etc. Yo les pido aquí solamente 3 características físicas. Y en las características psicológicas deben colocar cómo es su personaje en cuanto a su carácter, si es simpático, si es burlesco, si es tímido, si es extrovertido. Deben colocar cómo es el carácter de su personaje. Solo 3 características psicológicas. Luego deben hacer un dibujo de su personaje principal. Luego deben escribir el nombre de los personajes secundarios y las características de estos. Puede ser 1 o 2 personajes. Yo aquí dejé el espacio para que pusieran 2 personajes secundarios. Al ladito del nombre de su personaje deben colocar una característica física y una característica psicológica. Luego nos pasamos a la parte del desarrollo. En el desarrollo deben escribir cuál es el conflicto o problema de su personaje principal. Muy brevemente deben escribir cuál es el conflicto o problema. Luego viene la parte final. En el final deben escribir cómo se soluciona el conflicto o problema que desarrollaron en la parte de arriba. Luego pasamos a la actividad número 2, que es la escritura de un cuento. Acá en la escritura deben colocar el título. Recuerden que el título debe ser acorde a la historia que ustedes planificaron anteriormente. Luego, en el inicio de su historia, deben comenzar con las palabras había una vez, érase una vez, hace mucho tiempo, un día en un país muy lejano. Comienzan con esa palabra y de inmediato colocan dónde ocurre la historia, el ambiente. Después de que coloquen el ambiente, deben escribir quién va a ser su personaje principal, el nombre, las características y los personajes secundarios. Todo lo que tenían que escribir en la planificación de la parte del inicio lo tienen que traspasar a acá, al inicio del cuento. Luego nos vamos al desarrollo. El desarrollo pueden comenzar con las palabras, después, más tarde, a continuación, luego, cuando, al cabo de. Comienzan con esa palabra y explican el conflicto o problema del personaje principal. Tienen todo este espacio para explicar el conflicto o el problema. Para terminar viene el final del cuento. Pueden comenzar con las palabras al final, finalmente, por último. Escriben esa palabra, inmediatamente al ladito colocan cómo se resuelve el problema o conflicto que estaba en la parte del desarrollo. Recuerden el uso adecuado de la coma, el uso adecuado del punto aparte, punto seguido, los signos de exclamación o interrogación si es que los van a ocupar. También tengan mucho cuidado con la ortografía, el uso de las mayúsculas que va en los nombres de los personajes y cuando empiezo mi escrito. También la coherencia del texto. Esto quiere decir que se entienda la idea general del cuento. Eso es todo. Cualquier duda me escriben un correo electrónico. Besitos, chau.